sentarse, hermanos, por favor. Les agradezco a Dios y al hermano pastor la invitación a compartir su palabra bendita, el Evangelio de nuestro Señor. Y en esta ocasión, el Señor me puso en mi corazón esta enseñanza, esta predicación, para su gloria, para la aplicación de nuestras vidas. El tema se llama la adopción divina. Y bueno, al decir adopción divina nos cabe otra verdad, y es que existe la adopción humana. Quisiera hablar brevemente de esta adopción humana antes de entrar en el tema de la adopción divina. Existe la adopción humana y es el acto oficial, legal, ante la autoridad competente de hacer que una persona ajena a la familia ahora sea miembro de ella con todos los privilegios y responsabilidades que tienen todos los hijos de familia. Y en la antigüedad, en algunas culturas, la persona que adoptaba, por ejemplo, a un hijo, se lo ponía en las rodillas y ante testigos para darle formalidad a esta adopción. En la época de los romanos, el padre que adoptaba un hijo, normalmente ese hijo que adoptaba era esclavo, entonces tenía que pagar un precio para rescatar ese esclavo, esa esclavitud, y incorporarlo al seno familiar. En México, en la actualidad, pues tenemos que no cuesta adoptar a un niño, sino solamente los costos de los trámites legales. Y si es necesario, ante la autoridad establecida, cubrir ciertos requisitos para los padres adoptivos, como son solvencia económica, un hogar estable, sin antecedentes penales, que sean personas sanas mentalmente y que proporcionen información complementaria ya establecida en formatos. Hubo un caso que llegó a nuestro conocimiento como familia hace tiempo, en que una familia tenía hijos naturales y también tenía un hijo adoptivo. Y bueno, con el devenir del tiempo, los hijos crecieron y los padres se hicieron ancianos. Y fue el hijo adoptivo el que, movido por su amor, dio más cuidado a sus padres adoptivos que los naturales y proveyó para sus necesidades materiales también. ¿Por qué? Porque tenía más gratitud, tenía más respeto y más cariño hacia sus padres adoptivos. Así pues, ahora les invito a meditar en esta ocasión en la enseñanza de la adopción divina y así recibir el mensaje de nuestro Padre Celestial que tiene para nosotros, para su pueblo en esta ocasión. La adopción divina, vamos a desarrollar 3 puntos. 1. ¿En qué consiste la adopción divina? Número 2. ¿Cómo se obtiene la adopción divina? Y finalmente el 3. Bendiciones de la adopción divina. Y en primer lugar vemos que ¿en qué consiste la adopción divina? Es el primer punto. En Gálatas 4:5 leemos: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así que la adopción divina es un acto de la bendita gracia de Dios, un acto de su libre voluntad, en el cual por su amor divino, agapao, nos adopta como sus hijos, pagando un precio muy alto de esta adopción por medio de, como dice el pasaje, de la redención que hizo Cristo Jesús, bendito Salvador nuestro, quien, como el Cordero de Dios, por medio de su santísima sangre derramada en la cruz del Calvario, nos redimió, nos libertó del yugo de la esclavitud, del pecado en que nos encontró, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, y nos hizo pasar de criaturas de Dios ahora a hijos de Dios. Así leemos en Efesios 1:7, dice: en quien Cristo Jesús tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia.
Y también leemos en 1 de Pedro 1, 18 y 20, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que vemos, hermanos, que la adopción divina, primero debe haber o hubo una necesidad de una redención, y esa redención es en Cristo Jesús. Primero es redención en Cristo y luego, inmediatamente después, Dios nos adopta sus hijos. En el Antiguo Testamento vemos que ya había una sombra de la redención que iba a ser Cristo Jesús en el Nuevo Testamento, para efectuar la redención no solo de una nación, sino de toda la humanidad. Como sucedía con la ofrenda por el pecado y por la expiación del pecado del pueblo de Israel, como vemos en Levíticos 4, 14 al 20, así era una sombra de lo que la obra perfecta que Cristo Jesús iba a hacer, pero ya se enseñaba esta obra en el Antiguo Testamento. En Levítico 4, 14 al 20 dice: luego que llegue a ser conocido el pecado que cometiera la congregación, ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión, y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová lo degollarán aquel becerro, y el sacerdote ungido meterá la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Así pues, el animal para la ofrenda por el pecado debía ser sin defecto, el más gordo, el mejor del ganado, y su sangre derramada servía para cubrir temporalmente el pecado. Servía para reconciliar al pueblo con Dios temporalmente, pues esta ofrenda se repetía tantas veces como fuera necesario para poder continuar gozando del perdón temporal del pecado del pueblo de parte de Dios. Pero ahora, hermanos, en el Nuevo Testamento vemos y encontramos esta hermosa enseñanza, que la obra preciosa que Cristo Jesús nuestro Señor hizo, un solo sacrificio y una sola vez para siempre, para redimir los pecados y salvar a los suyos, como leemos en Hebreos 9, 25, 26 y 28, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Se presentó Cristo Jesús una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así que la ley, los sacrificios que establecía la ley de el sacrificio de toros y de machos cabríos, esto, según la ley, en la antigüedad, era para cubrir temporalmente el pecado, pero no quitaba el pecado, no lo limpiaba como lo hace la sangre preciosa de Cristo. Y vemos así esta obra perfecta que nuestro Señor Jesucristo hizo para redimirnos. Ahora vemos pues que en Cristo Jesús, por su obra perfecta de redención efectuada al morir en la cruz del Calvario y por su santísima sangre allí derramada, sí puede quitar y limpiar permanentemente los pecados del pecador. Como leemos en Hebreos 10, 14, 17 y 18, dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Porque vemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo en su encarnación fue la mejor ofrenda que Dios estaba esperando para poder redimir los pecados de la humanidad. No hubo otro ser más perfecto, más santo, más justo que nuestro Señor Jesucristo, y por eso Dios el Padre aceptó esta ofrenda sacrificial en la cruz del Calvario, porque cumplía perfectamente bien todos los requisitos que el Dios justo, que el Dios santísimo demandaba para satisfacer su justicia y su santidad.
y en ningún otro podemos encontrar esta perfección de vida. El Señor Jesucristo cumplió con su vida justa, santa, todos los requisitos que el Dios Santísimo pedía por el rescate de la humanidad. Esa ofrenda del mismo Señor Jesús era totalmente acepta delante del Padre y que satisfacía completamente y cabalmente su justicia, y así libertarnos de esa esclavitud del pecado. Así podemos ver, hermanos, que en resumen la adopción divina es el acto de la preciosa, bendita gracia de Dios, un acto de su libre voluntad, llena de amor y llena de misericordia, para adoptarnos sus hijos, colocándonos en la posición ahora de hijos de Dios, pasando de criaturas de Dios a ser ahora hijos de Dios, pagando un precio muy alto de la adopción divina, que es la redención que Cristo Jesús hizo al derramar su preciosísima y santísima sangre en la cruz del Calvario. Veamos ahora, número 2, cómo se obtiene la adopción divina, o cómo podemos gozar de la adopción de Dios. Hemos visto anteriormente que la parte de Dios está hecha, está completada. Ahora, como seres humanos, ¿cuál es la parte que nos toca hacer para disfrutar esa adopción divina? Es decir, para llegar a ser hijos de Dios. La respuesta la encontramos en su bendita palabra cuando leemos en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 11, 12 y 13. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús vino y nació como judío, vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y no solamente a su pueblo, sino a toda la humanidad. Muchos que vieron la obra perfecta de Cristo Jesús en su vida y su obediencia al Padre, le rechazaron, particularmente los sacerdotes, la casa sacerdotal, los fariseos, y todos estos lo llevaron a la muerte. Pero a los que sí creyeron en Él, o a los que sí creen en Él, en el nombre precioso de Cristo, les dio la autoridad o la potestad de ser hechos hijos de Dios, pasando de criaturas de Dios a estar en la posición ahora de hijos de Dios. Así pues, son hijos de Dios los que creen en su nombre, dice el Evangelio. Creer con fe, con entrega sincera, que se manifiesta en la obediencia a la voluntad de nuestro bendito Redentor. Los que creen en su nombre, esta expresión, podemos preguntarnos, ¿cuál es ese glorioso bendito nombre en el que hay que creer para obtener esta adopción divina? La palabra de Dios es clara y nos da la respuesta en el Evangelio ahora de Mateo, capítulo 1, cuando dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús el que salva, Jesús el Salvador. Porque Dios estaba en Jesús proveyendo el único medio, el único camino, la única persona para salvar al judío primeramente, pero también al gentil de sus pecados, como proclamó el apóstol Pedro en Hechos 4, 11 y 12, cuando dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, lo cual ha venido a ser ahora la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Cristo. Ese discurso lo dio el apóstol Pedro a los judíos, al pueblo, después que ya había sido derramado el Espíritu Santo, y después de haber sanado a un cojo en la puerta del templo. Y Dios, en su gracia y en su bondad, salvó a miles en esa ocasión. Para ser exacto, la Biblia dice que fueron como 5,000 varones. Observemos, hermanos, que en la cita de Mateo 1:21, que claramente dice, salvará a su pueblo de sus pecados. No dice que el Señor Jesucristo vino a su pueblo para rescatarlos del yugo de la esclavitud romana,
en que se encontraba. Tampoco dice que vino el Señor Jesucristo a los suyos para salvarnos de la pobreza extrema de su pueblo, que había muchos pobres y de pobreza extrema. Enfáticamente dice, salvará a su pueblo de sus pecados. La Biblia dice que por el pecado del hombre, este hombre está lejos de la gloria de Dios, está destituido de ella, está imposibilitado de gozar de esa gloria, como vemos en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué enseña la Biblia ante este panorama tan negro y desesperanzador? Bueno, lo que enseña la Biblia del pecado es que el pecado comenzó con la rebelión de Satanás y sus huestes contra Dios, y entró al hombre por la desobediencia de un hombre al mandato de Dios, de Adán. Y a partir de ese momento la Biblia dice que el pecado entró a la humanidad entera. Encontramos en la naturaleza humana la tendencia a pecar de una manera natural. Y así, el hombre entró el pecado a todo el ser humano, excepto en la preciosa persona de nuestro Señor Jesucristo, que fue humano también, pero sin pecado. Dice la Biblia que fue tentado en todo, pero sin pecado. Él fue el hombre perfecto, el justo. Él fue el que cumplió la ley perfectamente bien y se mantuvo sin pecado. Asimismo, el pecado es errar al blanco, es la transgresión, es incumplir la ley divina, es toda acción mala, es toda desviación de lo correcto, es la desobediencia a la voluntad de Dios, prefiriendo el hombre hacer la suya propia antes que obedecerlo. Es un desorden espiritual, es incredulidad al rechazar la verdad sublime de Dios revelada al hombre. Así que el practicar el pecado, dice la Biblia, trae como consecuencia la muerte física y la muerte espiritual del hombre. El alma humana tiene un alto valor para nuestro Dios. Por eso ha provisto en Cristo Jesús y su precioso nombre la solución a ese problema tan negro, tan desalentador, tan tremendo del pecado y sus consecuencias. Ya que la Biblia dice que ningún hombre puede salvarse a sí mismo, por ningún mérito, por ninguna buena obra, o como lo dice el Señor Jesucristo en Mateo 1:26, cuando dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? La respuesta está implícita. El hombre no puede pagar nada para granjear su perdón delante de Dios. No puede ofrecer, aunque tuviera todos los dólares del mundo, las libras esterlinas, para presentarlo ante Dios. De nada sirve que si tuviese todos los diamantes, las joyas, piedras preciosas y ofrecérselas a Dios, tampoco sirve. ¿Por qué? Pues porque Él es el dueño de todo. ¿Cómo puede pagar algo que no es de Él? Dios hizo, dice, el mundo y los que en Él habitan, el oro y la plata, todo le pertenece a Él. Así que no hay manera de que el hombre pueda, por mérito alguno, presentarse ante Dios para granjear y cubrir el precio de la redención de su alma. Ni él, ni por un otro hombre. El Señor Jesucristo nos dice en Mateo 16:25 que solamente la fe que provoca el Espíritu Santo en la vida del hombre y se reconoce pecador y se reconoce necesitado del perdón divino y se humilla ante Él, puede encontrar la vida nueva en Cristo. En Mateo 16:25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y en el pasaje bíblico de San Juan 1:12 y 13 vemos precisamente que los hijos de Dios son engendrados de parte de Dios por el Espíritu Santo, quien hace
la obra de la nueva criatura en el corazón del hombre, de la regeneración y de la vida nueva. Así vemos que el llegar a ser hijos de Dios no es por relación familiar de padres cristianos que pasen a sus hijos automáticamente el ser hijos de Dios, no es por filiación, tampoco es por la buena voluntad de algún predicador, de un siervo de Dios que predique el Evangelio e insiste en que le acepta a Jesucristo como Salvador personal. Hay algunos ejemplos que han dicho, por ejemplo, de un borrachito, ¿verdad?, que dice, oiga, escuché un predicador diciendo, ¿usted me convirtió? Y le digo, pues sí, yo lo convertí, pues si hubiera convertido el Espíritu Santo, pues no andaría en esos pasos, ¿verdad? Entonces, ningún hombre puede obtener ese cambio sino solamente la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre. La regeneración la provoca el Espíritu Santo. Y gracias a Dios damos porque Él nos ha dado la luz para ver a Cristo Jesús, nuestro Redentor, y tener esa fe en Él y en su obra expiatoria en la cruz del Calvario, para poder llegar a ser ahora redimidos por su sangre preciosa, de criaturas de Dios. Ahora llegamos a ser hijos de Dios por su obra perfecta. Veamos ahora el punto número 3, algunas bendiciones de la adopción divina, es decir, algunas bendiciones de hijos de Dios, ahora que Él nos ha adoptado como sus hijos. Nuestro buen Padre Celestial, al hacernos sus hijos por su sola gracia, nos da hermosas bendiciones porque ahora somos su especial tesoro. Veamos algunas de ellas. Nos da en primer lugar la bendición de pertenecer a la familia de Dios. Aquí en la tierra el Señor en su gracia nos hace pertenecer a su pueblo, a su iglesia, a la iglesia de Cristo. Y cuando ya su presencia o el Señor Jesucristo venga por segunda vez, nos hará que disfrutemos de la familia celestial, de la presencia de los santos ya glorificados, de los redimidos en gloria, de los ángeles, de arcángeles, de querubines, pero sobre todo gozar de la presencia bendita de nuestro Padre Celestial y del Cordero, a quien alabaremos por siglos sin fin. Leemos en Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Asimismo, hermanos, encontramos otra bendición de parte de nuestro Dios como hijos suyos, que nos hacen participar de su naturaleza divina. Como hijos de Dios, ahora nos participa de su santidad. Dios es 3 veces santo. Isaías en su visión dijo que vio precisamente los querubines que crecían santo, santo, santo. Es el Señor Dios Todopoderoso. Y como sus hijos ahora, y como el Padre físicamente, el Hijo se parece físicamente al Padre terrenal, como hijos de Dios ahora nos parecemos a nuestro Padre Celestial en santidad. Él es santo. Tenemos la garantía, hermanos, de que la santidad nuestra, por la obra de Cristo, por su gracia, vamos a tenerla al 100%. Es la garantía que tenemos de Él cuando estemos en su presencia. Dice que la buena obra que ha iniciado Dios en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero ahora en este tiempo también quiere Dios, nos hace un llamado a vivir en santidad. Dice la Escritura en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y así también el apóstol Pablo nos anima a seguir adelante, y si fallamos, reconciliémonos con Dios, y Él nos perdona y restituye a su comunión, y seguir adelante en la meta de ser semejantes a Cristo. En Filipenses 3:13 y 14 el apóstol Pablo nos anima y nos exhorta, y dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hacer una vida santa, de madurez cristiana y de servicio a Dios. Y también, ahora como hijos de Dios, nuestro Padre Celestial nos hace sus herederos de sus riquezas
espirituales en Cristo Jesús. Dios nos da sus riquezas de su gracia en Cristo Jesús, como vemos en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dios nos da las riquezas de su benignidad y de su bondad, como dice Romanos 2:4. También Dios nos da las riquezas de su gloria. Asimismo, otra bendición que Dios nos da como hijos suyos es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Señor Jesucristo, cuando se fue, nos dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y entonces, cuando Él está allá en el cielo, manda el Espíritu Santo para que ahora cumpla la función de otro Consolador, el cual estará en vosotros, es decir, adentro de nosotros. Y gracias a Dios, como hijos de Dios, que nos da esta bendición de tener la presencia del Espíritu Santo entre nosotros. Y en esta condición, ahora el Espíritu Santo nos enseña a orar a nuestro Padre y nos enseña a decir: Abba Padre, Papito amado. En esta comunión, antes éramos enemigos de Dios, pero ahora Cristo Jesús y el Padre Santo nos ha adoptado como sus hijos. Y de enemigos de Dios nos hace amigos de Dios, de criaturas de Dios nos hacen hijos de Dios. Dice precisamente esta gran verdad en Romanos 8, 14 y 15: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Esta bendición sublime de tener la misma presencia de Dios en nuestras vidas a través de la tercera persona de la Trinidad, quien está ahora haciendo en nosotros la obra de santificación, la tarea de la enseñanza de su palabra bendita y la capacitación de nuestras vidas para el servicio de Dios, nos da la seguridad de que ahora somos hijos de Dios, la seguridad de haber dejado de ser criaturas de Dios y ahora somos hijos de Dios. Ahora el Espíritu Santo nos enseña a orar a nuestro Dios y llamarle Abba, Padre, en esa relación íntima de Padre Celestial a Hijo redimido por la sangre preciosa de Cristo. Y ahora tenemos otra bendición como hijos de Dios. Tenemos la bendición de tener el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. El apóstol Pablo nos describe el fruto del Espíritu Santo en la vida del Hijo de Dios. Así que cada hijo de Dios tenemos la seguridad de que tenemos ese fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Ese fruto lo comparo yo, que es semejante a una naranja. Una naranja que tiene varios gajos, pero el conjunto de gajos forma un solo fruto. Es la misma naranja. Así, este fruto del Espíritu Santo tiene varias facetas, varios aspectos. Dice en Gálatas 5, 22, 23: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que, sin lugar a dudas, como hijos de Dios, cada uno de nosotros tenemos ese fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aquí cabe hacer una reflexión en lo personal de nosotros con Dios. Podemos preguntarnos: ciertamente tenemos ese fruto, pero ¿cómo es nuestro amor? ¿Cómo es nuestro gozo? ¿Cómo es nuestra paz? ¿Cómo es nuestra paciencia? ¿Cómo es nuestra benignidad? ¿Cómo es nuestra bondad? ¿Cómo nuestra fe? ¿Cómo nuestra mansedumbre? ¿Cómo nuestra templanza? Nuestro buen Padre Celestial anhela que nuestras vidas den un fruto abundante, porque en esto es glorificado el Padre. El Señor Jesucristo dice en Juan 15, 5 y 8: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Y como hijos de Dios, también nos da la bendición ahora de entrar a la misma presencia de Dios
al lugar santísimo en que Él mora, aunque Él es omnipresente y está en todos lados, pero está en el cielo, nos da la bendición de entrar en oración a la misma presencia de Dios. Nos da esta bendición de la oración, de comunicarnos con el Padre Santísimo a través de la oración en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, en cualquier momento. El Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos a orar. En Mateo 6:9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego nos anima a nosotros a practicar una vida de oración en Mateo 7:7 y 11, porque todo aquel que pide, recibe. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así vemos, hermanos, que por su gracia que nos da como hijos suyos, que ahora podemos orar a nuestro buen Padre Celestial estando en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier tiempo y circunstancia. Así podemos recordar oraciones que hemos hecho en diversos lugares, y cada quien puede pensar en dónde ha orado. Hemos orado en el templo, claro. Hemos orado en nuestras casas, hemos orado en la cama, hemos orado en un avión, hemos orado en un hospital, en un quirófano, hemos orado en la escuela, hemos orado en diversos lugares, pero también hemos orado en diferentes tiempos. Hemos orado en la noche, en la madrugada, en la mañana, los domingos, los lunes, los martes, todos los días de la semana. Y hemos orado a Dios con diferentes motivos de oración. Hay motivos de gratitud, hemos orado también por petición, hemos orado, hemos clamado a Dios también, y hemos intercedido por otros. También hemos orado en confesión de pecados, y hemos hecho oración de reconsagración de nuestras vidas a Dios. Gracias damos a nuestro Padre Celestial que nos da este privilegio hermoso de orar en todo tiempo y una línea directa a su presencia bendita y santa. Él nos escucha en toda circunstancia, en todo tiempo, en todo lugar, por su sola gracia. Asimismo tenemos otra bendición de disfrutar como hijos de Dios la seguridad del amor de Cristo y del amor de Dios el Padre, como lo vemos en Romanos 8:35, 38 y 39, cuando dice que nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo y del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y también tenemos otra bendición, que es que el Señor Dios, nuestro Padre Celestial, nos ha dado todas sus preciosas y hermosas y grandísimas promesas, como el apóstol Pedro lo dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Como hijos de Dios ahora nos ha dado todas sus promesas benditas nuestro Padre Celestial. Algunas de ellas son para disfrutarlas ya en este momento. Algunas otras, cuando venga el Señor Jesucristo en gloria, en su segunda venida, o cuando lleva a su presencia, aunque suceda primero. Y hay promesas condicionales y hay promesas incondicionales. Algunos estudiosos dicen que hay 1800 promesas en la Biblia, otros 3500. Lo cierto es que todas, independientemente del número, todas las promesas que el Padre Santo nos ha dado son para nosotros, para sus hijos. Les invito a ver solamente algunas de ellas, no las 3500, aunque no acabaremos. Algunas de ellas, la número 1, nuestro Padre Celestial nos ha dado vida eterna y la seguridad de nuestra salvación. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él que no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Romanos 8 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y luego nuestro Señor Jesús, al exclamar, cuando estaba crucificado en la cruz del Calvario, en Juan 19:30 dijo: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza,
entregó el Espíritu. Al morir nuestro Señor Jesucristo, por nosotros los redimidos, terminó la obra de la salvación completamente. No le hace falta nada. Ahora, porque resucitó victorioso de los muertos, lo hizo también para nuestra justificación delante del Padre Santísimo. Y su justicia se aplica y se aplicará en nuestras vidas en favor nuestro. A Él sea la gloria. Otra promesa que tenemos es la seguridad que nuestras vidas espirituales están bien seguras en Cristo y en nuestro buen Padre Celestial. En Juan 10:28 leemos, nuestro buen Padre Celestial, Cristo Jesús lo dice ahí claramente, cuando dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor es que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que nuestras vidas espirituales, fíjense nada más, están bien seguras en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Están bien seguras en las manos de nuestro buen Padre Celestial. ¿Quién las puede arrebatar de ahí? Dice la Biblia. Nadie las puede arrebatar. Gracias a Dios porque nos da esa seguridad de que estamos en sus preciosas manos y gozamos, nuestras almas y nuestra vida espiritual están bien seguras ahí. También nos da la promesa de la seguridad de nuestra resurrección para vida eterna. En Juan 6:40 lo leemos, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero. Nuestro Señor Jesucristo nos da esta grandiosa promesa, que nos resucitará en el día postrero, es decir, nos resucitará en su segunda venida, ya viniendo como Rey, como Señor, como Juez justo, ya no como el Salvador, sino como el Señor y Rey y Juez justo. Asimismo nos da la seguridad del perdón de nuestros pecados por la fidelidad, por la propiciación, por la justicia y por la abogacía de nuestro bendito Redentor Cristo Jesús. En 1 Juan 1:9 y 2:1 leemos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, el santo, el perfecto. Y luego dice 2a, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y si el maligno, hermano, nos quiere susurrar a nuestro corazón, decirle, no hombre, ¿qué te va a perdonar Dios? Este pecado es tremendo. El que hiciste, bueno, gracias a Dios porque tenemos en Jesucristo nuestro abogado perfecto que intercede delante del Padre Santo y justo ante este acusador de nuestras almas. ¿Por qué? Porque Él es nuestra propiciación, Él es nuestra redención y Él es nuestra justicia. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, como dice 1 Juan 1:7. Y asimismo, hermanos, tenemos otra promesa bendita, que es la seguridad que nuestro Señor Jesús nos recibe día a día a caminar con Él para darnos consuelo, paz y descanso espiritual. En Juan 6:37 el Señor nos dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Y luego, en Mateo 11:28 y 29 dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Cuando nos metemos a su señorío y a su voluntad es grata en nuestra vida, gozamos de esta paz, de este remanso espiritual. En este encuentro, hermanos, diario con nuestro Dios, Cristo Jesús nos lleva por sus sendas de amor, por sus sendas de misericordia, por sus sendas de santidad, por sus sendas de obediencia, y en medio de las luchas y cargas, Él nos promete dar descanso, paz y gozo. Asimismo tenemos otra hermosa promesa, que es la seguridad de que habitaremos en un cielo nuevo, donde mora la justicia, donde no habrá más dolor, donde no habrá más lágrimas, donde no habrá más clamor ni muerte. En Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte,
ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Tenemos esta preciosa, hermosa promesa de parte de nuestro Dios para sus hijos, en el cual nos promete que tendremos un futuro glorioso, un futuro hermoso en la presencia misma de nuestro Padre Celestial y del Cordero, en el cielo nuevo, donde mora la justicia y donde no habrá más sufrimientos, ni dolores, ni clamores, sino que tendremos cuerpos glorificados, sino que gozaremos de la presencia de nuestro bendito Dios y tendremos la bendición de gozar plenamente de nuestra salvación y tendremos la bendición de gozar plenamente de la vida eterna que compró nuestro Dios a través de la redención de su Hijo, el Cordero de Dios, a quien alabaremos y glorificaremos por siglos sin fin. Además de estas preciosas promesas y grandísimas promesas que hemos visto aquí, tenemos muchas otras y encontramos que estas promesas son de veras sostén para nuestra vida cristiana aquí en la tierra, como lo expresa el himnólogo en el himno 331, cuando dice que son un apoyo poderoso de nuestra fe en Cristo. Y dice: todas las promesas del Señor Jesús son un apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí, cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Y la conclusión que encontramos, hermanos, hemos visto que encontramos en la Santa Biblia que cuando aceptamos por fe a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor personal, suceden varias bendiciones simultáneamente en nuestra vida espiritual. En primer lugar, el Señor nos perdona nuestros pecados, nos salva de la condenación eterna, nos da la certeza de la salvación de nuestras almas y pasamos ahora de ser criaturas de Dios a hijos de Dios. Es decir, Dios nuestro Padre nos adopta sus hijos en ese momento. Varias cosas suceden espiritualmente hablando en nuestro ser, que nuestra mente quizás no alcanza a entenderlas, pero sucede por la gracia de Dios y el poder de Dios y su fidelidad de Dios. Gracias a Él, porque es así. Y ahora también podemos unir nuestro canto de alabanza al del apóstol Pablo, cuando escribe en Romanos 16:27: al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo por siempre. Amén. Y ahora, como hijos de Dios, hermanos, también, como en la ilustración de aquella familia al principio, que el hijo adoptivo fue más agradecido con sus padres y les sirvió y en su vejez les atendió. Bueno, así espera ahora nuestro Padre Celestial que busquemos sus hijos, tengamos gratitud, y como gratitud tenemos varias responsabilidades y o privilegios. En esta ocasión podemos encontrar dos de ellos. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para conocer las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué virtudes se refiere aquí el apóstol Pedro? Estas virtudes son de nuestro Señor Jesucristo, y es que es el amor de Cristo, la virtud de Él, la misericordia suya, la gracia abundante en perdonar, la muerte expiatoria, el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna, y la resurrección victoriosa de entre los muertos. Así, estas virtudes debemos compartirlas con aquellos que todavía no conocen de Jesucristo ni lo han aceptado como Salvador y Señor. Pero también tenemos otra responsabilidad o privilegio como hijos suyos. La leemos en Efesios 4:11 y 12, cuando dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia.
Como miembro de la iglesia a la cual el Señor nos ha adherido, Dios en su bondad a través del Espíritu Santo nos ha dado dones espirituales, los cuales espera el Señor que los pongamos a trabajar, que los pongamos a funcionar. ¿Para qué? Para que los miembros de la iglesia, unos con otros, nos edifiquemos en el ejercicio de estos dones espirituales. Y así la iglesia sea edificada y nuestro Padre Celestial reciba la gloria y la honra.